nombre es Nauri Marcela Albarracín Moreno, estudio licenciatura en Matemáticas en la Universidad La UNAC y pertenezco al CEAC de Cúcuta. A continuación abordaré el tema sobre la cultura antropológica. Daré inicio hablando sobre el concepto general que se le da a la cultura desde el ámbito antropológico. Este concepto que surgió por la necesidad de adoptar un término que caracterizara los aspectos comunes de ciertas formas de comportamientos propias del ser humano. Los animales, por ejemplo, de una misma especie, muestran las mismas pautas de comportamiento. En cambio, en el ser humano se puede observar la gran diversidad de conductas. Esto se debe a que el comportamiento humano es en gran parte un producto de aprendizaje. Según los antropólogos, la antropología se divide en dos grupos, la materialista y la mentalista. La materialista es donde nos dice que la cultura es el comportamiento observado y los objetos materiales que nos facilitan la adaptación de un grupo en determinado entorno social, cultural y físico. El mentalista se considera la cultura como abstracta, es decir, una serie de reglas o normas dadas al comportamiento y a la fabricación de objetos. La cultura es un concepto muy útil y fundamental en la antropología, ya que proporciona a la búsqueda interminable del hombre intentando comprenderse a sí mismo y a su propia conducta. Dicha búsqueda presenta dos vértices, la individual y como animal social, que se interrelaciona de manera compleja en el resto de individuos. Por lo tanto, entre más conozcamos de una cultura, más fácil será predecir los conocimientos normativos de sus miembros. Según el proceso evolutivo continuo, la cultura se puede transformar desde los siguientes enfoques teóricos. Evolucionista nos habla que la cultura se desarrolla de manera paralela una a otra. Cada una tenía su propia historia y evolución independiente. Desde el enfoque histórico nos habla que cada cultura se ha desarrollado de manera independiente. Cada una ha tenido su historia, su propio lenguaje y su propio vestuario. Seguidamente seguimos con el enfoque estructurista que nos dice que cada cultura ha desarrollado sus propias estructuras jerárquicas y así determina la posición de cada individuo. Seguimos con la funcionalista. No existe una cultura global ni independiente, sino que todas están mezcladas y conectadas. Otro enfoque que también nos habla de la cultura es el difusionista. Cada cultura se ha desarrollado de manera paralela a otra y a su vez se ha soportado otras culturas. Y por último tenemos el enfoque interpretativo, donde nos dice que la cultura ha hecho su propia interpretación de los diferentes fenómenos. ¿Qué diferencia tenemos entre la cultura y la sociedad? Aunque estos dos términos son dos términos que se pueden confundir al dar un concepto, pero no son iguales. Podemos decir que un individuo pertenece a una sociedad, pero no a una cultura. Por lo tanto, la cultura es el modo de vida de un pueblo y la sociedad es el agregado de individuos que siguen un mismo modo de vida. La sociedad está compuesta por entes y la forma en que se comporta en su propia cultura. Seguidamente vamos a dar definición a algunos términos que están dentro del proceso antropológico. Enculturación, proceso mediante el cual las personas jóvenes adquieren comportamientos de las generaciones mayores. Relativismo cultural. Todas las culturas tienen rasgos semejantes, pero son independientes una de la otra, ya que cada una tiene sus características propias. Etnoculturación. Se comprende por la manera de resaltar las características propias y sobresalientes de cada cultura sobre las demás, respetando las diferencias. Espero haya sido de gran aporte la información dada. Muchas gracias.